First, primer video del año, ya estamos en el 2024. Cuéntenme si algunos de ustedes tienen algún proyecto. Yo, por ejemplo, ya estoy estudiando un doctorado, llevo 6 meses, me faltan otros 2 años. Pero mi proyecto es seguirlo haciendo y eventualmente poderlo terminar. Platíquenme. Oigan, pues miren, este video es más que nada una anécdota de mi vida. Para que entremos más en contexto, vayan a ver la entrevista que le hice a la directora del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena, que es Delia Rendón. Vayan a ver esa entrevista para que sepan de lo que estoy hablando. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción para que entiendan más o menos de qué se trata este proyecto, que ya lleva varios años. Les recuerdo que la fundadora fue María Alicia Martínez Medrano, quien es la mujer más valiente y más inteligente que conocí en toda mi vida. Pues aquí les platico algunas experiencias que tuve yo con el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, en este caso de Tabasco. ¿Cómo llegué ahí? Mi mamá, que en paz descanse, fue, digamos, miembro honorario del Laboratorio de Teatro. Ella conoce a María Alicia Martínez Medrano en los 80 y desde ahí a ella también le invitaban a algunas puestas en escena, algunos proyectos, los apoyó bastante. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, gracias a María Alicia Martínez Medrano y a Delia Rendón ahora, conocí a varios actores como Adriana Roel, Claudio Obregón, que en paz descanse, Angélica Aragón, Ana Ofelia Murguía, que en paz descanse, que se nos fue también el año pasado. Y yo también, de niña, varias veces fui a Tabasco. El pueblo se llama Oxolotán. Para esto hay que tomar un avión hacia Villahermosa, de la Ciudad de México a la ciudad de Villahermosa, y de ahí carretera a Oxolotán. En ese tiempo donde yo iba no había luz, no había pavimentación, no había drenaje. Entonces para bañarse había literal que irse a un río o a una cascada. La última vez que fui ya estaba pavimentado, pero eso fue ya como hasta los 90, más o menos. Me imagino que ahora ya han de tener un poquito más de progreso. Y una obra emblemática que ellos montaban era la de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, que la vi como 50 veces, en los ensayos, en las puestas en escenas, o sea, de verdad la vi incontables veces, creo que hasta me la sé de memoria. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que tengo aquí mis anotaciones, voy a empezar cronológicamente. Como les decía, yo fui varias veces a Oxolotán. Es selva. El pueblo no es así como casas de paja y esas cosas, no, o sea, ya las casas ya están bien hechas, estaban bien hechas cuando yo iba. No obstante, ahí aprendí a montar, porque en esa obra de teatro la hacen al aire libre, toda la escenografía es al aire libre, todas las puestas en escena que hace el laboratorio de teatro siempre va a ser al aire libre. Y utilizan también caballos. Entonces yo de chiquita aprendí a montar entre piedras, ríos, allá en la selva, no, estuvo súper intensa, de milagro no me caí, no me rompí la cabeza. ¿Y qué pasó? Les voy a hablar acerca de entre 1986 y 1987. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en ese entonces mis papás estaban divorciando, entonces yo nada más vivía con mi mamá. Y recuerdo que un día el Laboratorio de Teatro Campesino presentó la puesta en escena de Bodas de Sangre de Federico García Lorca en Nueva York. Y ahí nos hospedamos en un hotel con monjas o tipo hostal, algo así. Algunas hablaban español y yo recuerdo que ahí me dijeron, no, la niña es gratis. Pues sí, yo tenía como 9, 10 años. También conocí el metro de Nueva York, conocimos las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que cuando mi mamá y yo andábamos así como turisteando, nos quedamos viendo las Torres Gemelas y uy, estaban enormes. Aunque no sé por qué a mi mamá no se le ocurrió subir.
Pero en fin, lástima. Y también conocí la Estatua de la Libertad. ¿Y qué creen? Ahí mero, ahí en Nueva York, creo que la obra se representó en Central Park, pues que me ponen a trabajar. Aquí les muestro algunas fotos. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha habilidad manual y se me daba, eh, digamos, como pues ayudar a hacer la escenografía. También hacían un como caminito en la entrada con varias artesanías elaborados por los mismos integrantes del laboratorio. Había, ¿qué había? Pósters, había vestuarios, había varias cosas y todo era con elementos de la naturaleza. O sea, digamos que los letreros y todo eran con ramas y todo lo que se encontraban. En lugar de pintura se utilizaba lodo. Y como la directora María Alicia Martínez me vio que estaba yo ahí pintando y como no tenía yo nada que hacer, pues dijo, pues que ella también lo haga, que ella también haga los letreros. Y ahí me tienes, o sea que trabajé de ilegal en los States y aparte yo era menor. Me divertí muchísimo. ¿Qué más? Como les repito, todo se hacía al aire libre, viajaban con sus carpinteros, viajaban con todo, o sea, hacían ahí la escenografía, también con músicos, porque en esa obra también hay varias partes en los que salen unos músicos ambientando con unos instrumentos que ellos mismos los hacen, o sea, son instrumentos artesanales y también se utilizan caballos. Y pues allá en Nueva York rentaron no sé a quién se lo rentaron, pero rentaron un caballo. Y el festival la verdad es que fue un éxito, salió en las noticias, les fue súper bien, buenísimo. Esto fue en 1986. Para 1987, bueno, cierro contexto. Obviamente perdí clases, por supuesto. Y obviamente mi mamá se escapó del trabajo, porque no era época de vacaciones. El siguiente año, en 1987, en ese entonces yo iba en el colegio alemán. Y recuerdo que mi mamá pasa por mí a la escuela, así de rapidísimo, y yo así como que, ¿qué onda, no? Y así, sin avisar, nos fuimos de volada a la casa a hacer nuestras maletas. Yo en ese entonces tenía un gatito siamés, que era bien tremendo, y pues yo me imagino que se espantó de vernos correr y así. No vayan a pensar que lo dejé abandonado a su suerte. Una tía nos hizo el favor de ir por él y cuidarlo en su casa. Así es que gracias, tía Carmen. Nos hiciste el favor con mi gatito Misifus. Fuimos de Nueva York a Madrid y ya de ahí fuimos a Fuente Vaqueros. También nos quedamos todos en un hostal. Igual carpinteros, la escenografía, todos los actores, etc, etc, etc. Y recuerdo que en ese hostal dormíamos como todos apretados, en unas literas, no sé, así como tipo gallinero. Pero digo, yo era niña, no me importó, la experiencia estuvo increíble. Nuevamente tampoco eran vacaciones, también perdí clases, pero pues mi mamá no me iba a dejar sola. All right. Y esto que voy a decir no va a ser con mala onda, en onda de desprecio, pero en ese entonces, recuerden que eran los 80, los españoles se impresionaban de que los indios de México, o sea, porque así nos decían, y a mucha honra, la verdad, se bañaban todos los días, y les llamaba muchísimo la atención. También nos preguntaban si conocíamos a Hugo Sánchez. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Pues sí, había nuevamente que construir la escenografía, hacer el foyer, estaban los ensayos. Ahí rentaron caballos pura sangre a los gitanos. Unos caballos enormes y un poquito bravos, la verdad. Y pues, ¿qué creen? Que ahí también empecé a trabajar. Me tocaba correr a la gente que se quería meter de chismosa para ver los ensayos. Y como yo era niña, la verdad no me hacían mucho caso. No obstante, pues ahí andaba yo. Oiga, no se pueden meter a ver los ensayos.
Y hasta la directora me decía, sácalos. Y pues ahí me tenías, ahí corre y corre detrás de la gente. La explicación que a mí me dieron es que como era una obra de un autor que era de ese pueblo, Fuente Vaqueros, pues lo querían mucho y querían conocer esa obra, de cómo estaba ambientada, porque obras, la famosa Bodas de Sangre está ambientada en España, o sea, en Fuente Vaqueros, España. No obstante que María Alicia Martínez la adapta a Tabasco, o sea, en los indígenas de Tabasco, y con unos actores impresionantes. De hecho, hice algunas amigas también ahí con los gitanos, y háganme cuenta que yo era como la mascota, porque yo era mexicana, venía de tan lejos, era la novedad, y decían, es mexicana, es mexicana. Y ya, órale. Ahora, no sé cómo mi mamá dejó ir sola, con gente extraña, a sus casas, con todo lo que me cuidaba, con lo sobreprotectora que fue, en un lugar lejos de mi país, donde nadie me conoce, donde no teníamos a nadie ahí, y qué barbaridad, o sea, no sé cómo me dejó ir. Yo creo que a lo mejor porque a mi mamá les dio confianza, no sé. ¿Qué otra cosa pasó? Recuerdo que también uno de los caballos se escapó con el tronco amarrado, y a mí me encerraron en una bodega para que no me fuera a lastimar. Era un caballo blanco enorme, precioso. También conocimos la casa de Federico García Lorca, conocimos la Alhambra, allá en una mientras estábamos cenando en un restaurante que las paredes eran de cristal, llega un gitano con una cadena y rompe la pared de cristal. En ese entonces todo el mundo se paró, la reacción de todo el mundo fue quedarse en silencio, se quedaron de pie. Esta persona empezó a despotricar y decir un buen de cosas, y yo así, María Alicia, como yo era la única menor ahí, María Alicia me mandó al rincón, así de, hazte para allá. Y me fui a un rincón literal a resguardarme. Este cuate no sé si venía con sustancias o con alcohol, no sé, pero aparece el papá, se empiezan a pelear, termina el tipo todo acá con líquido hemático. Digamos que en ese entonces, con ellos, con los gitanos, me tocó ver en mi experiencia que eran muy intensos y que todos lo arreglaban de manera muy violenta. No digo que todos sean así, pero eso fue lo que yo vi, ¿ok? No estoy generalizando, solo lo que a mí me pasó. Pasó el tiempo, hicieron el festival, se presentaron en Fuente Vaqueros, después en Madrid. También ahí conocí la Puerta de Alcalá. Fue un viaje bien bonito. Algo que se me pasó a mencionar fue lo siguiente, es que una de las puestas en escena había sido interrumpida por un ciclista. Imagínense que el escenario está en una pradera y al fondo el bosque. Entre los árboles estaba un ciclista. Por supuesto que todo el mundo lo vio. Pasa el tiempo, el ciclista como que desaparece entre el bosque, los árboles, y se escucha un alarido de terror, así de ¡ah! Y todo el público se queda así como que ¿qué onda? Al final de la función, la directora explica lo sucedido. Resulta que entre el equipo de producción estaba preguntándose qué hacer y decidieron mandar a alguien. El voluntario, adivinen quién fue. Este actor que están viendo ahorita en pantalla, el que interpreta la muerte, él fue el que se ofreció a irle a decir al ciclista que no podía pasar por ahí, pero se le ocurrió ir con su caballo, con el que sale en la obra, disfrazado, con maquillaje, caracterizado y además en su papel, ¿ok? Entonces imagínense un inocente ciclista en medio del bosque, de repente que se le aparezca alguien así, encima de un caballo, y que le dice con voz así como tenebrosa de "No pasarás por aquí". No, pues el señor de milagro no se infartó, salió corriendo y él fue el que había gritado el alarido. Me imagino que
¿Habrá tenido alguna experiencia que contar a sus nietos después de esto? Así de, no, hombre, la muerte sí existe, yo me la encontré entre los bosques ahí en Granada. Yo qué sé. ¿Cómo la ven? Aquí es donde viene lo bueno, ay, la angustia espantosa, porque ya teníamos que regresarnos, mi mamá y yo, los del laboratorio se quedaron allá. A mi mamá ya se le había acabado el dinero, ya tenía que regresar a trabajar, yo ya tenía que ir a la escuela porque había faltado, no sé si semanas, no recuerdo cuánto pasó. Recuerdemos que yo era niña, yo tenía como 10 años, 9 o 10 años más o menos. Llegamos al aeropuerto de Madrid y ella traía un títere. No se los menciona, pero el laboratorio de teatro siempre cargaba con artesanías de ellos, que eran títeres, eran muñecas, había como tamborcitos, o sea, varias artesanías así súper bonitas, más que nada como juguetes. Y no había boletos. No había boleto para regresar. Y yo le agradezco a mi mamá, gracias mamá, que ella no me transmitió su angustia, no me dijo lo que en realidad pasaba, que era muy difícil que nos pudiéramos regresar. Entonces llega con el cuate que vendía los boletos de la aerolínea, no recuerdo qué aerolínea fue, pero trae un títere y le dice, voy a México y le traje esto. Le da un títere. Y entonces el de la aerolínea se le queda viendo. Así como, ¿me quieres sobornar o qué rollo? Y bueno, como a mi mamá le cayó bien, le echó la plática y el verbo y shalala, entonces dijo el señor, ay, sí, bueno, voy a tener que aprender a manejar esto. Sí, aquí están sus boletos. Pero, ¿qué creen? Que el vuelo estaba sobrevendido. ¿Cómo es posible? ¿Cuál era el riesgo? De que sacaran a una de las dos. Digo, mi mamá como fuera, pero qué tal que a lo mejor yo me tenía que ir sola. ¿Cómo iba yo a llegar a México? O sea, yo de 10 años, no tengo hermanos, no tenía quien me recibiera. Si están escuchando ese ruido es que mi gatito está arañando un cartón. Lo siento. El caso es que ya entramos al avión, nos sentamos en nuestros asientos. Yo la verdad veía a mi mamá muy angustiada, muy tensa, aterrada, horrorizada, pero nunca me dijo nada, yo nomás la veía y X, whatever. Nos sentamos en el asiento y escuchamos que dentro del avión empezaban a llamar gente para que se saliera. Pues más angustia. Yo, por ejemplo, ¿quién me iba a recibir en México si yo viajaba sola? ¿A dónde me iba a ir? O sea, iba a ser todo un rollo y, o sea, no, fue algo súper angustiante para mi mamá. Le repito, yo le agradezco que ella me haya ahorrado esa angustia. Y bueno, entonces mi mamá estaba sentada así en el asiento y decía, no voy a poder estar tranquila hasta que el vuelo despegue. Y yo no entendía, ¿no? Así como, ¿por qué será? Pues afortunadamente no nos sacaron del avión, nos fuimos las dos, sin problema, llegamos a Nueva York y de ahí de Madrid a Nueva York y de Nueva York a la Ciudad de México. Llegamos a la Ciudad de México como a las 3 de la mañana, después de estar viajando todo el día, tomamos un taxi. En ese entonces, les repito, mis papás se estaban divorciando, entonces vivíamos en ese entonces en otro lado y en un multifamiliar donde la entrada era de metal. En el día estaba siempre abierta, pero en la noche la cerraban y eran las 3 de la mañana y no traíamos llave. Excelente. Y así como que, ¿y ahora qué hacemos? La tratamos de empujar, la tratamos de abrir y nada. Y en eso que me desespero, le doy una patada a la puerta y digo, ¡mugrosa puerta! Y ¡pum! Que se abre. Ya, por fin, en casa. Y fue también algo chistoso porque nos morimos de la risa al ver cómo dejó la casa mi gatito. Le recuerdo que mi gatito
tenía yo un siamés. Una tía lo recogió para llevarlo a su casa, ya les comenté. Pero encontré todos mis peluches rotos, había mordido y arañado todos mis peluches, había tirado todas nuestras cosas, o sea, se volvió loco, pobrecito. Yo creo que le debía haber explicado, así de, oye, mira, no te vamos a abandonar, solo nos vamos por un tiempo, van a venir por ti, pero después te recojo. No sé si hubiera funcionado, pero a lo mejor eso hubiera podido ser, no lo sé. Y sí, creo que al día siguiente ya fui por mi gatito y todo, sin ningún problema. Y por supuesto que llegué a la escuela súper atrasadísima, me había perdido un buen de cosas, no salí bien de calificaciones, por supuesto que no. Pero no me importa porque lo bailado, quien me lo quita, fue una experiencia muy enriquecedora, porque las maestras se asombraban de que llegaba yo hablando de gitanos y de caballos y que del otro mundo y del viejo mundo. En fin, cierro esta anécdota. Para empezar, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena también viene varias veces a México, ha venido varias veces a hacer puestas en escena. También hay otras anécdotas. Por ejemplo, cuando conocí a Elena Poniatowska, era una obra en Choquén, que también iba a ser en honor a ella, y no saben, en la carretera se ponchó la llanta, se rompió la suspensión, estamos ahí varadas en la selva, no teníamos manera de movernos, fue un rollo. Si quieren que se los platique, déjenme en los comentarios, porque eso es otra aventura aparte. Pachaventura es bastante divertida. Y bueno, amigos filósofos, queridos filósofos, esto fue todo por este video. Espero que les haya entretenido, que les haya gustado. Platíquenme cómo les pinta este nuevo año, si tienen algún proyecto por realizar, y si quieren que les cuente la segunda parte con cuando conocí a Elena Poniatowska, háganmelo saber, por favor, en la cajita de comentarios. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Bye.